25 grados al mediodía, el meridiano más completo de la televisión. Con una gran producción todos los días. 25 grados al mediodía, el meridiano más completo de la televisión. Aquí estamos nosotros ya de vuelta, estamos de regreso en el meridiano más completo de la televisión, 25 grados al mediodía. Les dije que teníamos un súper contenido hoy, que esta semana está cargada de cosas buenas y positivas, y precisamente una de ellas es el segmento de nuestro compañero Genito García, quien ya está listo con la entrevista central en el día de hoy. Adelante. Gracias, Sarita. Lunes que promete. Vamos a ver qué pasa con Operación Medusa. Vamos a ver qué pasa con Haití, luego de nuevos implicados. Pero, mientras tanto, vamos a ver qué está pasando en el mundo de la ciencia, en el mundo de los avances médicos, porque nos acompaña el doctor Domingo Martínez. No es que se me ha olvidado decirles que a nosotros no nos importa si hace frío, calor o lo que fuera. Tenemos siempre 25 grados. El doctor Domingo Martínez es nefrólogo. ¿Cómo está usted, doctor? Bienvenido a nuestro programa. Gracias siempre por la invitación y estoy bendecido, siempre gracias a Dios, dándole gracias a Dios de que existen plataformas importantes que la prestan para crear mayor nivel de conciencia desde el punto de vista de salud, como es 25 grados. Agradecido por la invitación. ¿Hasta dónde llega el riesgo de una persona con problemas renales y el virus del COVID? Fíjate, si bien es cierto, los pacientes que sufren de enfermedad renal, ya hay que resaltar que se clasifican en 5 estadios. El estadio 5 es el paciente en diálisis. Digo esto porque posiblemente hay personas que tengan daño renal y no estén en diálisis. Pero una vez que una persona en diálisis tiene contacto con el virus, tiene un 50% aproximadamente de mortalidad, adicional a la mortalidad o el riesgo de mortalidad que ya viene trayendo por la misma insuficiencia renal, por la diabetes, por la hipertensión. Doctor, todo paciente que tiene problemas renal es proclive, digamos, desemboca en diálisis. No necesariamente. Fíjate que me gustó esa pregunta y hay que resaltar que las causas principales son la diabetes y la hipertensión. Eso se traduce de que si el paciente diabético o el paciente hipertenso es controlado, posiblemente más de un 50% no evoluciona a una enfermedad terminal. Lo que pasa es que lastimosamente las personas que son diabéticas, las personas que sufren de la presión, se correlaciona proporcional. O sea, si estoy descontrolado de la presión, si estoy descompensado del azúcar, asimismo se daña el riñón. Entonces, no todos los pacientes con estas comorbilidades deben de desarrollar una insuficiencia renal crónica terminal. De ahí es la importancia de una campaña de prevención, de un diagnóstico a tiempo para brindar un tratamiento oportuno, porque dependiendo en el estadio que se encuentra la enfermedad, nosotros como nefrólogo, nuestro objetivo fundamental es tratar de revertir el daño renal lo más que se pueda y en su defecto enlentecer o frenar la progresión a un estadio o estadio mayor. La cultura nuestra, doctor, es ir al médico cuando sentimos alguna condición particular. Por ejemplo, el hipertenso que se toma una pastillita por la mañana y que se controla su presión a su manera y que va y que se mide su presión, que sé yo qué, cada 2 o 3 meses. Pudiera ser un paciente que pudiera llegar a tener problemas del riñón. Pero ¿cuándo es el momento? De acuerdo contigo. De ahí es la importancia de que hay que hacer saber a la población que la enfermedad renal
crónica es silente, no da síntomas. Eso es lo que le iba a Los decir. síntomas propios de la enfermedad renal aparecen cuando se ha perdido más de un 90% de la función renal. Esos síntomas o signos, ¿cuáles son? Que se le hinchan los pies, en buen dominicano, que tiene falta de apetito, que tiene dificultad para dormir, que no logra la concentración. Esos signos y síntomas de la enfermedad renal aparecen en una etapa terminal. Entonces, yo diría que antes de los síntomas, lo primero es conocer los antecedentes. Si usted es hipertenso, diabético, le sufre de piedras en los riñones, hay algún familiar de primer grado que ha presentado algún tipo de dificultad con los riñones, entonces es el momento ideal para hacerse una evaluación renal. Doctor. De hecho, todos los hipertensos y diabéticos anualmente deben de revisar sus riñones y a partir de ahí no volarse la cita. Dígame. Doctor, doctor, hay sustancias activas de los antihipertensivos que dan la tendencia a hinchar los pies. No necesariamente significa que ese paciente pudiera presentar un problema renal en ese mismo momento, ¿no? De acuerdo contigo. Y es muy importante porque las personas regularmente cuando los pies se le hinchan, entienden que es el riñón. Antes de uno etiquetar si el paciente es renal o no, hay que descartar el origen de ese edema. Muchas veces es medicamentosa y el medicamento que usted se refiere es muy común, se llama amlodipina, que tiene como efecto edema en los miembros inferiores. Sí. De hecho, los pacientes también que toman diurético combinado con cualquier otro antihipertensivo, pudiera uno eliminar o quitarle ese diurético porque los riñones con mucha agua es un problema y con poca también, porque es un órgano muy noble y de ahí es que uno busca un equilibrio. ¿Cuál es la realidad? Que el 70% de los dominicanos que hoy se encuentran en la unidad de hemodiálisis, que están recibiendo diálisis, tienen esas dos condiciones. Son diabéticos y son hipertensos. Y es una pandemia que no se menciona, porque cuando nosotros buscamos estadísticas a nivel mundial, hablamos que el 10% de la población mundial tiene algún tipo de daño renal y no lo sabe. Eso equivale a 850 millones de personas en todo el mundo. ¿Y qué es lo más penoso? Lo más penoso es que aproximadamente 7 millones de personas fallecen por no recibir un tratamiento a tiempo, ya sea diálisis, trasplante, medicamentos, un acceso vascular o cualquier dificultad para entrar a un programa de hemodiálisis. Hay algo que se me ocurre cuestionarle. Los pacientes con dengue, generalmente el tratamiento es entrada y salida de agua. ¿Pudiera esto a corto plazo generar un problema renal por si acaso hace alguna edema y que la situación no sea bien tratada? Fíjate, la fisiopatología del dengue por el virus es un poco, no es tan compleja, pero lo que sucede es que en el dengue hay un secuestro de líquido intravascular y entonces de ahí es la importancia de hidratarlo. Una vez que el paciente se hidrata, aunque tenga líquido en la cavidad libre, el mismo organismo la reabsorbe. No se ha vinculado de forma directa daño renal, hay muy poco daño, muy poco documento que vincule insuficiencia renal aguda por dengue. Ahora bien, como el dengue presenta fiebre alta, la deshidratación lleva el riñón a una insuficiencia renal aguda, que si no se trata a tiempo,
pudiera dejarle una secuela permanente. Doctor, la diálisis es irreversible. Solo es reversible con el trasplante del riñón, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Okay. De ahí es la importancia, que es mejor prevenir que dializar. Hay que resaltar y quitar ese mito que a veces circula en la calle de que la diálisis mata. Al contrario, la diálisis vive, da vida. Lo que pasa es que no es lo mismo vivir para dializarse que dializarse para vivir. Entonces, las personas que le corren a la diálisis regularmente cuando entran al programa, muchas veces no se someten al cambio de vida, al estilo de vida, adherencia al tratamiento, el control de los líquidos y posiblemente se nos adelanten antes de tiempo. Doctor. Pero un paciente controlado en diálisis que la lleva al ritmo que se le pide, su expectativa de vida es bastante alta. Dígame. Doctor, le iba a preguntar, ¿y la dieta diaria pudiera provocar problemas en el riñón? Sí, eso es relativo. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de daño renal y el paciente, porque debemos de clasificar la enfermedad renal. Hay una enfermedad aguda, esta regularmente se presenta en pacientes hospitalizados, pacientes que tengan pérdida de sangre, pacientes con una deshidratación, una diarrea bastante marcada, que lo lleva. Estos pacientes, cuando reciben un tratamiento, en un momento oportuno, es reversible. Ahora bien, está la enfermedad renal crónica, que esta es irreversible, como usted bien ha dicho. Esta se clasifica de 1 a 5. Entonces, el paciente, cuando está en prediálisis, el tratamiento fundamental, además de tener el control de su presión, de su diabetes, es la dieta. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las funciones de los riñones, ¿cuál es? Eliminar desecho tóxico. Limpiar. Entonces, exacto, de las tantas funciones, porque tiene 7 fundamentalmente. Ajá. Entonces, el riñón está agudizado y por ende, entonces, el paciente comienza a retener, a acumular tóxico, porque el riñón no es capaz de eliminarlo a la misma velocidad que lo hacía anteriormente. Doctor. Entonces, con la dieta se hace ese control. Doctor, cuando las circunstancias se lo permitan, quisiera que viniera y se sentara aquí con nosotros para que hablemos de otras cosas también. Cuando ustedes quieran me dicen. Bueno, pues la invitación queda abierta. Ya habrá tiempo y gracias por sus grandes aportes en este programa. 25 grados al mediodía, el meridiano más completo de la televisión. Con una gran producción.